Comienza un nuevo mensaje. El podcast íntimo y personal del médium Mikel Lizarralde. Hola, muy buenas noches, bienvenidos otro miércoles más a un nuevo mensaje. Voy a quitar la música y os invito a que vosotros hagáis lo mismo, a que como he hecho yo, apaguéis las luces, creáis un ambiente íntimo, porque hoy viene una noche muy especial, con una información muy especial y con un invitado súper especial. Comienza un nuevo mensaje. Esto ya nos indica un poco por dónde van los temas. Me acompaña Eduardo Pereira. Hoy Geraldine Arcas pues no ha podido estar, pues porque está un poco enferma y un poco, pues ahí acatarrada, pero entre bambalinas está y Eduardo me va a acompañar. Pero además me acompaña un invitado que ya estuvo aquí una vez y que os gustó mucho y que nos pedisteis que volviera. Y hoy vuelve con una super mega información, algo que es que no os podéis perder, que no va a dejar indiferente a nadie y creo que se va, hoy va a haber debate aquí. Y si nos queréis seguir, ya sabéis, aquí en acercateradio.com o .org, estamos en directo, nos puedes escribir, nos puedes mandar peticiones o cuestiones, preguntas, porque te vamos a escuchar y te vamos a responder, claro que sí. Pero además de eso, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, síguenos, dale a like, publicítanos y hazle saber a todo el mundo que existe una radio diferente, una radio espiritual online que seguro que les va a gustar, como os va a gustar esta temática de hoy, que vamos a hablar de qué pasó con los ovnis, qué pasa con los extraterrestres, qué piensas de todo esto que ha ocurrido en México con los restos, con las momias, con ese señor Jaime Maussan que ha creado tanta polémica. Pues todo eso nos va a hablar ahora Alejandro. Tenemos que decir que Alejandro es periodista, es investigador de lo paranormal. Trabajas junto a nuestro querido Juan Jesús Vallejo en Caracol Radio, ¿no? Sí. ¿Cómo las personas te pueden seguir, te pueden encontrar? Mikel, bueno, tal y como tú dices, actualmente soy el productor del programa Noche de Misterio de Caracol Radio junto a Juan Jesús Vallejo, uno de los podcasts más escuchados de Hispanoamérica, y también tengo un canal de YouTube que se llama Mandrágora Misterios, donde también publico información relacionada con estos temas que tanto nos apasionan, y en redes sociales me pueden seguir en Twitter, que hoy en día se llama X, pero yo le llamo Twitter porque no pierdo la costumbre. Yo no me he hecho aún a lo de X. Y entonces lo del tweet, que se supone que viene del pájaro, ¿no? Que pía. Sí. ¿Cómo dices? Te voy a mandar una X. No me gusta. Sí, estoy de acuerdo contigo, amigo. No. Entonces me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpresa, y estoy publicando actualizaciones sobre mis diversas participaciones en espacios de comunicación, y como también, de hecho, anuncié esta colaboración, esta entrevista que estoy brindando en este momento, así que muy feliz de estar de nuevo compartiendo espacio contigo, Mikel y Eduardo. Y nosotros de tenerte, muchísimas gracias. Ale Bernal 3, y además estáis ya de enhorabuena de más de 10.000 seguidores y celebrando, ¿eh? O sea que nosotros también te celebramos a ti. Bueno, cuéntanos un poco, a ver si lo podemos resumir, porque después quiero hablar de otra noticia fantástica que me deja anonadado, porque cuando este hombre habla es como para abrir la boca y escuchar. Uno se calla porque uno no sabe y le deja hablar a él porque es el que sabe, pero luego quiero hablar de un tema muy interesante, de una noticia relacionada con
Turquía y con un lugar mágico de Turquía de hace 11.000 años, pero vamos a recuperar aquello que pasó en Estados Unidos y las tan famosas momias, ¿no? De eso que se ha hablado tanto. Ahí, Sí. ¿qué ha pasado? ¿No? Porque yo la sensación que tengo es como, bueno, de nuevo los estadounidenses ridiculizando a los hispanos y diciendo, mira, esta gente no es seria, mira, con esta gente no se puede trabajar. Fíjate qué patraña han hecho y como corriendo una cortina de humo Sí. sobre el asunto real que subyace detrás de todo esto. Exactamente, Miquel. Bueno, dando un contexto muy rápido para quienes de Mm, pronto no conozcan esta temática de la sí, que por estamos favor. hablando, el 26 de julio de este año se efectuó una audiencia OVNI en el Congreso de los Estados Unidos, donde participaron importantes militares, expilotos norteamericanos, entre ellos David Grush, Sí. David Fravor, Ryan Graves. Y otros importantes miembros que brindaron información sobre los programas de investigación de ovnis del gobierno de los Estados Unidos. Esto causó un gran revuelo mediático. Por ejemplo, David Grush, uno de los principales Sí. testigos en esta audiencia, comentó que los Estados Unidos habían estado llevando a cabo programas secretos de investigación de ovnis desde comienzos del siglo XX. También dijo Wow. que el gobierno de los Estados Unidos tenía en su posesión al menos una docena de artefactos de origen no humano y Wow. algunos de sus tripulantes. O sea, como tú mismo manifiestas, Miquel, un auténtico bombazo, esto causó una gran repercusión. Y resulta que debido a esta gran bola de nieve que se gestó en los Estados Unidos a finales de julio, México, el país vecino, también quiso realizar una audiencia OVNI, en este caso en la Cámara de Diputados de México, una sesión que fue organizada por el periodista Jaime Maussan y en la cual también participó Ryan Graves, uno de estos militares que hizo parte de la audiencia de los Estados Unidos, pues en este caso, Sí. este expiloto quiso ir a México y también brindar su testimonio. Esta audiencia en México se efectuó el 12 de septiembre, es decir, hace menos de un mes. Básicamente participaron algunos de los pilotos y testigos e investigadores más importantes de todo el mundo. Les reitero, Cámara de Diputados hizo parte de esta sesión, por ejemplo, Avi Loeb, el presidente de astronomía de la Universidad de Harvard, es decir, estamos hablando de uno de los Casi científicos más nada. importantes del mundo, exacto, casi nada. Estuvo Ryan Graves, estuvo Andrea Pérez Simondini, una de las ufólogas más importantes en habla hispana, y muchos otros Ujú. testigos dando información al respecto. Y lo más polémico de esta sesión se produjo al final, es decir, mientras Ryan Graves, Avi Loeb y todos estos investigadores hablaban del fenómeno, hablaban de casos, de datos concretos y demás, al final de este evento, Jaime Maussan presentó dos momias de origen no humano, de acuerdo Claro. a las investigaciones que él ha realizado y un grupo de investigadores que lo acompañan. Claro. Cuando Maussan presentó estas momias ante la Cámara de Diputados de México, lo que reveló es que básicamente estos extraños seres habían sido encontrados en la región de Palpa y Nazca, en Perú, hacia el año 2017. Y es más, llegó a mencionar que la Universidad San Luis Gonzaga de Perú lo había catalogado como el gran descubrimiento arqueológico del siglo XXI Ujú. para describirle a los oyentes, a las personas que no han Sí, visto sí. esto, básicamente unos seres de aproximadamente entre 45 y 60 centímetros de altura, unos cráneos alargados, unos cuerpos muy delgados y muy finos, y una estructura que claramente difiere de un ser humano y al menos de cualquier otra especie conocida por nosotros. Jaime Ujú. Maussan se apoyó para mostrar este hallazgo, esta evidencia, de acuerdo a sus investigaciones, en un médico forense de México, José de Jesús Salce Benítez. Este es un experto quien analizó estos cuerpos y llegó a determinar que eran cuerpos, eran vestigios de origen biológico, es decir, que habían hecho parte de seres que habían tenido vida, es decir, no eran muñecos, no eran una maqueta, eran seres biológicos, seres reales.
y se basaron en esto pues para argumentar gran parte de lo que ellos denominan la veracidad de este hallazgo. La polémica se ha suscitado desde ese momento, desde el 12 de septiembre hasta nuestros días, porque algunos de los institutos, algunas de las organizaciones más importantes en el estudio de momias y en arqueología y antropología en todo el mundo han determinado que estas momias son falsas. Entre estos Anda. grupos de investigación y grandes organizaciones está el World Committee on Mummy Studies. Esta importante organización podríamos decir que es la número uno a nivel mundial en el estudio de momias, en la datación de las mismas, y de acuerdo a este World Committee, estas momias no son reales, estas momias fueron Ya. restos biológicos manipulados. Y junto a ellos, otro importante cantidad de expertos a nivel mundial, como lo son Rodolfo Salas Sigismondi. Este hombre es alguien que hace parte, un paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural, es decir, estamos hablando también de un científico top a nivel mundial, y este hombre quien tuvo la oportunidad de estudiar junto a otro grupo de científicos estas momias en 2017, les reitero, esas se encontraron en 2017, pero hasta ahora se presentaron en la Cámara de Diputados de México, pues Rodolfo Salas comentó que se trataba de restos humanos a los cuales les habían amputado los dedos en los bordes para Wow. lograr esa peculiaridad, apariencia no humana o alienígena, como algunos lo determinan. Y junto a él, otra cantidad importante de científicos han sentado su voz de protesta, y comentando pues que claramente esto se trata de un bulo, de algo falso, de un fraude. Desde luego, la gran polémica se ha suscitado por parte de no solamente Jaime Maussan y sus investigadores, quienes pues comentan que en realidad esto es Ujú. real, que ellos no tendrían ninguna necesidad de montar una expectación mediática tan grande con algo falso, sino que en realidad los cuerpos son legítimos. Y por otra parte, está en las grandes instituciones a nivel mundial que comentan que esto es básicamente algo Mm. falso, que son cuerpos que se armaron basados en restos de humanos y de animales muertos pegados con una especie de pegante especial para poder definir estas estructuras. Y dentro de todo esto, pues Miquel, créeme, una polémica impresionante en redes sociales de personas que están a favor y en contra de este hallazgo, y sin lugar a dudas ha sido la comidilla en el mundo del Claro. misterio en las últimas semanas. Claro, por eso decía yo, ¿no? De que a veces esta sensación que tenemos desde fuera de que el mundo anglosajón es mejor que el mundo latino, vosotros no vais a venir a enseñarme a mí lo que es correcto o no, pero primero, una de las cosas que me llama la atención, lo de esa reunión en Estados Unidos y la repercusión que tiene, eh, cuando ya hace como 10 años o 12 años el gobierno canadiense ya, entre otros gobiernos, ya, bueno, descalificó muchos expedientes, ¿no? Eso por un lado. Pero Sí. por otro lado, eh, ¿cuál puede ser el interés de alguien que ha conseguido, bueno, después de que este tema que ha sido siempre menosvalorado, despreciado, a las personas se han mofado de ellas, ha sido ahí como un tema caído en desgracia, ¿no? El tema de los ovnis y la vida extraterrestre. Después de que se consigue este avance con esa reunión en Estados Unidos, donde además dice el protagonista que tiene cuerpos y tiene restos y tal, de repente alguien presenta unas momias falsas. ¿Cuál puede ser la intención que haya detrás de todo esto? De fastidiar o de arruinar todo ese trabajo que se ha conseguido, ¿no? Pues es que, Miquel, yo creo que tú has dado realmente en el quid del asunto. Y es que, al menos para mí, como alguien que trabaja tratando este tipo de temáticas, lo más polémico al respecto, por un lado, es que hay algunas personas que han comentado que este hallazgo de las momias, reitero, esto lo han comentado algunos investigadores, a mí no me Mm. consta, pero no me extrañaría
que hay claramente un interés económico de exhibir unos cuerpos como quizás el hallazgo arqueológico y antropológico más importante del siglo XXI. Ujú. Y detrás de esto estaría una empresa estadounidense llamada Gaia, que se especializa en difundir contenidos relacionados no solamente con misterio, sino también cursos basados en otros ámbitos de lo paranormal, de Ujú. los enigmas y demás. Sí, Esa es como parte del argumento que esgrimen algunos de los claro. detractores de este Es cuerpo que que dicen, claro, es que después de todo lo que se ha conseguido, de repente, yo me acuerdo de aquella mujer que le hacía preguntas, ¿no? Al protagonista, sí, James, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? David Grosh, David Gross, perdón. Y él le calla la boca porque dice, no, tenemos pruebas, tenemos evidencias, hay restos, existe esto, existe lo otro, y le dice, eso no lo puedo hablar, eso no... Pero él se pone en su sitio. sí. Conseguimos sacarla a la luz, conseguimos que la gente empiece a decir, ah, pues igual puede ser que fuera verdad, que todos estos años realmente eso existiese y que, oye, que ahora se está desvelando. Y de repente todo ese trabajo se tira por la borda en este acto que creo que no es casual que ocurriera en México y no en Estados Unidos. Yo creo que es muy claro lo que tú dices, Miquel. Mira, yo siempre que hablo sobre este suceso, me quedo con algo que para mí es fundamental para entender esto. Parece un detalle nimio, pero para mí es muy importante respecto a lo que fue la organización de esta audiencia que se hizo en la Ujú. Cámara de Diputados de México. Y es que Sí, podríamos decir que el invitado principal, la gran estrella del evento fue Ryan Graves, este piloto estadounidense que sí, hizo parte de la audiencia OVNI en Estados Unidos a finales de julio. Y Ryan Graves no sabía que iban a presentar las momias. Es decir, wow, nadie en la organización le comentó antes de hacer parte del evento que se iba a presentar esa evidencia sí, en ese evento. El mismo Ryan Graves salió arrepentido realmente, a disculparse en redes sociales, a decir pues que básicamente él había pues participado en la misma porque pues le habían pedido que diera su declaración, pero que él claro, sentía que lo que ocurrió fue un circo sin fundamento. Son palabras textuales que él dijo en su Twitter y que realmente él no sí, entendía ujú, por qué había pasado eso, que él sentía que ujú, este tipo de eventos lo que hacían era hacer que la investigación diera dos pasos hacia atrás respecto a la claro, seriedad y veracidad de estos eventos claro, y que sin embargo él estaba comprometido a seguir investigando. Yo intentando aquí jugar a ser abogado del diablo, porque de una vez te ujú, reitero, Miquel y sí, Eduardo y queridos oyentes, yo creo que las momias no son reales. Yo creo que a menos que se demuestre, porque en este momento están siendo investigadas por muchos científicos a nivel mundial, de tu país, de ujú, España, de México, de Estados Unidos, a menos que se demuestre que son reales, que es una estructura que existió tal y como la vemos, hasta que eso se demuestre, para mí son falsas. Si se llega a claro, demostrar que son reales, no tendré problema en decirlo en mi canal de YouTube o incluso en este espacio, si me lo permites, hablar de la veracidad de los estudios que se han hecho, pero en este momento, en donde no se ha demostrado por importantes voces científicas, para mí son falsas. Entonces, yo lo que creo, Miquel, es que, te reitero, jugando a ser el abogado del diablo, lo ujú, positivo que veo es que al menos Jaime Maussan, que es como el sí, divulgador, el sí, periodista que ha revelado estas momias, ha dejado la documentación abierta y ha invitado a científicos y a periodistas de todo el mundo a que se acerquen a investigarlas. Al menos a mí esa actitud me parece ujú, positiva, me parece claro, correcto que le permita a todo el mundo acercarse, investigar y sacar sus propias conclusiones. Así que al menos a mí desde ese punto de vista me parece positivo ujú, esa actitud de ellos. Lo que pasa, Miquel, es que al menos desde mi punto de vista, claramente este tipo de sesiones lo que hacen es enturbiar. De hecho, yo hice un dossier en mi canal de YouTube donde hablaba que para mí este tipo de hallazgos que no están 100% comprobados enturbian las investigaciones claro, oficiales. Es decir, hemos avanzado un montón. El Congreso de los Estados Unidos está claro, hablando abiertamente de ovnis. Senadores en Canadá, en sí, México se ha abierto una ujú, puerta, en Chile también. O sea, se está haciendo un tema Vox Populi y presentar
un hallazgo, entre comillas, de las características de estas momias de Nazca, para mí en realidad lo que hacen es simplemente entorpecer Sí. de estos caminos y de este terreno que hemos Ujú. ganado. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo personalmente creo que no es casualidad que esto haya ocurrido en México para que desde fuera, Occidente, y en este caso Estados Unidos, pueda decir, ves, es que esta gente no sabe trabajar, no te puedes fiar de ellos. El típico tópico de hace tanto tiempo, ¿no? Exactamente. La muletilla que sigue a muchos países que no nos dejan avanzar. Pero mi pregunta es si quiero ir más allá. ¿No será que realmente sí existen unas momias y que alguien recibió presiones o que alguien se, vamos a hablar claramente, acojonó en el último momento y sacó estas otras? Pues Miquel, lo que tú planteas, de hecho, también ha estado siendo discutido en foros Mm, de misterio, en espacios de conspiración, y es que lo que se ha hablado es que, al menos por lo que dijo David Grush, el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, claro. tiene desde hace años cuerpos de tripulantes de artefactos de origen no humano. Entonces, probablemente sí pudo haber una presión, sí pudo haber algún lobby Mm, interno para presentar esto y desvirtuar claro. ese tipo de cosas. Mira, para mí la clave de esto, Esa es mi y, y, sensación, Alejandro. Esa es y, la y- y sensación. quiero que lo pensemos todos aquí con Miquel, con Eduardo, con los oyentes. Para mí la clave también de esto es Gaia, esa empresa norteamericana que en cierto modo financió buena parte de la investigación de estas momias de Nazca, que les reitero es una empresa muy importante Ujú. aquí en América y también atrevería a decir que a nivel mundial manejando este tipo de contenidos. Sí, Y habría que ver qué tipo de interés de esclarecer o enturbiar esto tendría esta empresa teniendo en cuenta que es de origen estadounidense. Y sobre todo porque tú comentas algo muy importante, Miquel. sí. Claramente a los norteamericanos siempre les va a interesar ser los abanderados de todo. Si Ahí el día está. de mañana se hace pública la existencia de vida extraterrestre, claramente los norteamericanos van a intentar ser los primeros, los que Claro. dan el bombazo por encima de Es que otras es, potencias como China o claro, Rusia. eso es otra guerra fría. Es que yo tengo la Exacto. sensación que es otra guerra fría. Y estos vecinos nuestros que no tomamos muy en serio, porque de Canadá nos burlamos, pero bueno, los respetamos más. Pero estos otros que hagan algún circo y así desvirtuamos todo esto y que así ensucie todo el proceso en su totalidad y que la gente se olvide de ello, que nadie piense que es real. Pero es que yo creo, y es un sentir muy particular mío, que puede haber unas momias de verdad que nadie se atrevió a Sí. sacar. Sí, sí, sí. Yo de hecho, mira, Miquel, en el tiempo que he venido investigando esto, por ejemplo, de testimonios, incluso de un piloto estadounidense de origen argentino, quien nos brindó una declaración a Juan Jesús Vallejo y a este servidor hace unos meses, Ujú. comentándonos que habían recuperado un extraño artefacto volador no identificado Sí. y parece que en su interior había unos tripulantes y de inmediato militares norteamericanos acordonaron el área y se llevaron lo que había Wow. dentro de ese artefacto. Yo no Wow. descarto que claramente haya ese tipo de vestigios y que en este momento los tenga el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Bueno, qué interesante, nos hace reflexionar y pensar mucho. No sé si vosotros que nos estáis escuchando ahora, que son las 22:32 de la noche, hora peninsular española, ¿qué opináis? Nos lo podéis hacer saber por la página web acercateradio.com o .org con un comentario. Yo no sé si Eduardo, que está ahí calladito escuchándote, Yo ¿qué tengo, opina yo tengo un también? montón Sí, de preguntas y opiniones, ¿no? Yo opino lo sí. mismo que Alejandro. Yo creo Mm, que todo esto, bueno, que no son reales esas momias. Estas momias fueron pues, supuestamente vendidas a Jaime Maussan's por un huaquero, ¿no? Una cosa así. Exactamente, Claro, exactamente. los huaqueros son personas que profanan tumbas en Perú uy, y tienen el arte, vamos, el arte de la guerra, ¿no? En cuanto a manipulación de este tipo de cadáveres. En los informes forenses que se realizaron en la Universidad de San Marco en Perú, en Lima,
que es una universidad muy prestigiosa, se daba por hecho de que sí es cierto que tenían una edad, que eran compuestos, restos orgánicos, pero no, o sea, no se aclaró que fuesen restos extraterrestres, ¿no? En el informe que Jaime Maussan presentó en el Congreso de México, pues él la única prueba que él aportaba era pues esos pequeños seres totalmente rígidos. Por cierto, la columna vertebral estaba compuesta por lo que puede ser un fémur, creo que era un fémur, una tibia. Sí, sí. Dicen que la cabeza era de una llama manipulada, de un animal. Wow. Y hay que recordar que Jaime Maussan también fue el artífice, yo no sé si lo recuerdas, Alejandro, del caso Roswell, que él también tenía la clave de Sí, todo sí. esto, ¿no? Yo... Y del ser de Metepec, Eduardo, sí, que también. también había sido otro supuesto vestigio de Claro. un ser no humano en nuestro mundo. Es decir, ya ha habido varios bulos por parte de él y obviamente, como dicen por ahí, en la medida en la que vas haciendo este tipo de revelaciones, entre comillas, revelaciones que no tienen sustento, pues vas perdiendo credibilidad. Yo creo que ese es también gran parte de lo que ha pasado en todo esto. Claro, yo creo que él perdió mucha credibilidad. Claro. Hay que ser muy cautos. Yo creo que o sea, soy de los primeros que digo que existe esa vida, pero no la tiene Jaime Maussan. No. Es decir, Yo creo que yo estoy con Eduardo, que ahí hay algunas momias, que hay restos. Bueno, quizás momias no, pero que hay restos, ¿no? sí, yo estoy convencido. ¿Qué ocurre? Que posiblemente, bueno, lo que dice Alejandro, totalmente de acuerdo, que seguramente Estados Unidos tenga algo de eso, porque fíjate que hace como 12 años así, yo entrevistaba a una persona que había pertenecido al ejército mexicano, 12 o 13 años, fue cuando había entrado en erupción el Popocatépetl y Televisa había monitorizado la entrada de una forma cilíndrica, ¿no?, dentro del cráter. Yo no sé si os acordáis de eso, que dio la vuelta al mundo. No, yo no me Sí, sí, sí. acuerdo. Bueno, Sí, pues dicen el Popocatépetl, que fueron filmaciones impresionantes. Miquel, si quieres, otro día hablamos de esta evidencia y de Sí, otras muy interesantes. Por ejemplo, hace unos días se reveló un ovni de 1 kilómetro de largo que fue visto por más de 500 personas en Texas en el año wow. 2008. Impresionante. Si quieren, luego hablamos de eso. Pero sí, yo recuerdo esos ovnis del Popocatépetl, como dice Eduardo, y fue Vox Populi y fue información que se hizo muy viral. Pues este militar, que ya estaba jubilado, él me decía que ya hacía muchos años, cuando él era joven, tenía 27, 28 años, que habían tenido en la frontera con Estados Unidos, él estaba desplazado allí, y habían tenido un enfrentamiento a tiros, también por un objeto que había caído, y que los americanos, claro, dijo él, al final, ¿quién crees que se llevó el pastel, no? Pues fueron los norteamericanos, pero que era también algo así, ¿no? Entonces, claro, creo perfectamente lo que te decía Alejandro, este señor argentino, ¿no? Estoy completamente convencido de que las grandes potencias saben más de lo que nos dicen, eso seguro. Pero de ahí Sí. a que Jaime Maussan, es que no creo en él por tantas cosas, ¿no? Ya. Pero Es que si no es para difamar, ¿qué otro objetivo puede tener él? A no ser que sea un loco. Yo creo, Miquel, que aquí pasan varias cosas y como dicen ustedes en España, me voy a mojar. Y Sí. esta mojada, de hecho, en mi canal me costó insultos, amenazas, ¿Así? muchas cosas así por parte de seguidores de Jaime, que no tengo nada en contra de él. Me parece que es una persona que lleva muchas décadas investigando, haciendo revelaciones interesantes. Pero yo creo que en este tipo de cosas pasa algo, Miquel, y creo que tú lo vas a entender muy bien, y es que cuando el personaje le gana a la persona, Ah, cuando el ego sí, le gana a un ser humano es muy difícil ya. manejar ese tipo de cosas. Y creo que el tema de todo esto, no solamente lo que haya dicho Jaime y los expertos en los que se apoya, yo por ejemplo, José de Jesús Salce, este importante médico
que es, podríamos decir que el principal experto que acompaña a Jaime, un médico forense, digamos, la voz de Sí, la ciencia en la cual él se sustenta para revelar esto. Yo creo que es una persona de buenas intenciones, pero creo que el gran problema es que estamos entrando en un momento en donde ambos polos, y esto creo que se extrapola no solo a este tema de las movidas de Nazca, sino a cualquier otro tema de la actualidad, quieren jugar la baza de ser la verdad absoluta. Entonces, no, yo claro. digo que es A porque es A, el otro dice no, es B Ya. porque es B, y ninguno de los dos se ha tomado el tiempo de escuchar a los otros. Por eso, Mm, fíjense, yo les exponía a ustedes las dos caras sí. de la moneda como para que intentemos balancear y en últimas, en este caso, que nuestros oyentes sean los que tomen una posición al respecto. Pero a Claro. mí, para mí ahorita lo que está sucediendo y lo que ha cimentado gran parte de este escándalo ya es un tema de egos, de mantener Ya. la importancia de yo soy la persona que reveló el hallazgo científico Mm, más importante del siglo XXI, porque es ya. que así lo presentaron, y los otros Ya. que quieren simplemente decir, no, eso no es cierto, porque claramente hay estudios que no lo demuestran. Miren, les voy a dar un dato que a propósito estuve viendo en estos días sobre una de estas momias que a propósito ya las han bautizado, una de ellas la han denominado Clara, o sea, Anda. una fémina, por así decirlo, una Ujú. hembra de estos vestigios, y la han denominado Clara porque en su interior, de acuerdo a lo que comentó Jaime Maussan y este pool de investigadores, entre ellos José de Jesús Salce Benítez, sería una hembra que tendría unos huevos en su interior. O sea, imagínense Wow. esto, un ser pequeño, 60 centímetros, cabeza grande, y de acuerdo a las tomografías y las radiografías se ven como Wow. una especie de huevos dentro del vientre de uno de estos seres, por eso lo han denominado Clara. De acuerdo a unos analistas expertos en anatomía y médicos, la estructura anatómica de Clara, de este ser, las piernas estarían compuestas por un fémur y por una tibia invertida, de tal manera que si este ser se pusiera en dos patas, o sea, e intentara caminar, sería imposible que diera un paso, porque Ya. por su estructura anatómica sería imposible que tuviese un funcionamiento normal. Entonces ya te Mm, imaginarás, Miquel, eh, este gran escándalo que ha suscitado al respecto, pero, claro. pero te reitero, para mí esto ya es un tema de egos exacerbados de ambas partes. Ojo, no estoy Sí. acusando solo de ambas partes, porque también sé que hay muchos científicos, como llamaría Juan Jesús, los ciencinazis, que a todo le Mm, dicen que no. Y no, ¿por qué? Pues porque no. Y creo que tampoco no creo que esa sea una claro. actitud correcta. No, 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 Creo que no. hay que examinar, que hay que, todo lo tenemos que ver con Sí. ojo crítico, sin tragar Ujú. entero, pero creo que la negación per se no es positiva y la No, aceptación per se tampoco. Hay que no, no, intentar no. analizar los dos puntos de vista y yo creo que esa temática, tristemente, Miquel, ha desbordado en un tema de egocentrismo. Claro, pero el arriesgarte a hacer un anuncio semejante sabiendo que las momias que tienes no son verdaderas, Pero ¿qué es, ganas tú si no hay alguien muy poderoso por detrás apoyándote? ¿Me Yo entiendes lo que creo, te digo? sí, yo creo, Miquel, y mira que esto, ya que lo planteamos y que estamos hablando aquí entre amigos, contigo y con Sí, Eduardo y con los oyentes, yo esto se lo planteé a un amigo y yo dije, yo creo que debe haber algún incentivo económico, no sé de parte de quién o de o un qué, respaldo un en la respaldo. sombra de alguna e- entidad que no sabemos, Exacto, que le que dice, haya bueno, hecho. usted haga aquí ridículo, que yo luego le daré este otro regalo por aquí, Exacto, 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 que no se exacto. entiende. Yo pienso totalmente lo mismo que tú, Miquel, porque, bueno, también hay que tener en cuenta que muchos de los adeptos a este tipo de contenidos y personas que siguen no solamente esta investigación de Jaime, sino otras, pues creen a rajatabla en la realidad de esto, que reitero, cada quien es libre de pensar lo que quiera, se respetan todos los puntos de vista, Sí, pero yo creo que aceptar per se un tipo de evidencia de este tipo sin siquiera cuestionárselo, a mí me parece grave que se creen estas islas de pensamiento. Y yo en definitiva estoy de acuerdo contigo, Miquel. Para mí aquí debe haber un tema tras bambalinas muy fuerte,
Claro. al menos desde mi punto de vista, algún incentivo económico o de otro tipo que no sabemos para que estas personas hayan decidido jugarse su prestigio e intentar pues divulgar esta información tan Ya. riesgosa para sus carreras. Bueno, Total, tenemos que totalmente. contar también que existe la desinformación, ¿no? Y que, Sí, claro. y que a Eso. veces se utiliza la desinformación precisamente para tapar algo que está ocurriendo. Los americanos podrían utilizarla perfectamente, pero yo creo que aquí hay algo clave, que es lo que dice Alejandro, ¿no? Esta Gaia, ese canal que yo creo que Exacto. todos conocemos, que es un canal multimillonario, a la altura de Sí. Netflix, de A mí eso Amazon. me sorprende porque yo nunca había escuchado que tuviera tanto poder, Gaia. Sí, Sí, sí. claro. Es una de las multinacionales, Miquel, más importantes en la creación de contenidos de misterio en todo el mundo. O sea, llega a ese Bueno, nivel. detrás del podcast vuestro y de Acércate Radio, ¿eh? Claro, eso siempre. Sí, sí, tal cual. No, una pequeña broma, una pequeña broma. Pero Eduardo, ¿tú qué piensas? Yo creo que, fíjate bien, que al estar Gaia detrás, Gaia creo que es, no sé si me equivoco, Alejandro, es el canal que hace público este documental, ¿no? Primero. Sí, sí, Vale, sí, sí. pues Ellos lo tienen en Amigo. exclusiva, ellos lo divulgan y ellos financian la investigación que se realizó en 2017 con estos guaqueros en Ah, Perú, en los cuales estuvo involucrado un personaje de dudosa reputación, por decirlo menos, Thierry Amin, un hombre de origen francés que parece que estuvo involucrado en este hallazgo. Le reitero, yo no conozco a la persona, pero al menos las investigaciones que he oído señalan que este personaje realmente sería lo que ustedes denominan en España un buscavidas y que encontró en esto una gran oportunidad de poder wow, pues realmente tomar fama a nivel internacional. claro, wow. y es que Gaia aquí consiguió su objetivo. Es decir, saca un documental que hace exclusivo para su plataforma. Después pone a un personaje conocido, muy conocido, porque Jaime Maussan tiene una trayectoria muy larga, ¿no? Y es muy conocido a Sí, nivel mundial. Lo ponen, digamos, como conejillo de Indias. Él Ujú. presenta todo eso Hombre y, de paja un poco, ¿no? claro, y consiguen el objetivo que es ser trending topic mundial, salir en todos los medios habidos y por haber, porque es que aquí fue un boom, ¿no? Sí, Esta sí, sí. presentación. Y al igual que aquí, pues en todo el mundo sería, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Cuando tú quieres vender un producto, Mm, tú dale bombo al producto, la gente va a ir a buscarlo. Y solo por ver claro. ese documental, aunque hayan contratado un mes, si fueron 3 o 4 millones de personas en todo el mundo, multiplícalo. Aquí creo que está Gaia a 15 euros el mes. Imagínate la cantidad de millones que sacaron con un wow, solo documental. wow, Y me imagino que habría un incentivo para la persona que lo presentó, claro, para ese conejillo wow. de Indias. Claro, Pero claro. es que no tiene Mira, otra. es que Eduardo, tú, para mí también tú has dado en la clave del asunto y mira, yo voy a hacer una reflexión y que tiene mucho que ver con un episodio de la última temporada de una de mis series favoritas, Los Archivos Secretos X, que para mí fue una Sí. serie de esas míticas que hablaba del Ah, misterio. con Aquí, Mulder y Mulder Scully. y sí, Scully, exacto, Mulder y Ah, Scully, agentes del FBI. sí, aquí era Y, Expediente X, se Expediente llamaba. X, sí. y Sí, sí. resulta que ellos en la última temporada, que salió hace casi unos 8 o 9 años, no es tan reciente, había un capítulo donde hablaban de la desinformación. Por eso creo que Mm, Eduardo también ha dado en la clave de esto. total. Y resulta que el capítulo, o sea, lo voy a sacar a colación muy rápido porque creo que tiene que ver con esto. Era de un personaje que había creado una serie de bulos, de informaciones erróneas en la historia, para acomodar acontecimientos y que la gente comenzara a creer en ciertas cosas y olvidar a otras. Y en algún Mm, momento, Mulder, el protagonista, este agente del FBI, súper sí. investigador, súper riguroso, pues lo confronta y le dice, bueno, ¿y qué pasa si la gente descubre que todo esto ha sido una manipulación, que muchas de estas informaciones han sido Mm, mentiras y que no se sostienen? Y él le dijo, la verdad, como vamos tan rápido, esto se va a olvidar mañana. Esto ya no va a claro. importar. Claro. Es Esto que ya no no va a importar. importa, y la gente estamos atontados y no reaccionamos. Exactamente. Y mira, yo te digo Wow. una cosa, Miquel, junto a los grandes detractores de este hallazgo,
también te digo que hay mucha persona que defiende este hallazgo y esta investigación, lo defiende casi como talibán, y perdón por usar la expresión, pero en serio, o sea, Sí, se crean unas islas de pensamiento que a mí me parecen preocupantes, que me parecen terribles. Reitero, de cualquiera de los dos extremos me parece muy negativa esta postura, y ujú, yo creo que lo fundamental es intentar mantener un espíritu crítico. Pero también te digo una cosa, Miquel, fíjate que pues a pesar de esto, las dos partes, tanto los detractores como en este caso los que han mostrado esta evidencia, siguen operando normalmente, pues salvo las repercusiones del escándalo, de los insultos de lado y lado y de lo que wow. viene, pues ellos siguen normal como si nada. Y estamos en un mundo así, el mundo de la posverdad, el mundo donde hoy en día presentas una cosa, así no tenga mayor fundamento, pero pues mañana se Sí, olvidó, porque mañana otro tema será el de moda, otro tema será el de trending, otro tema será el que estará hablando la gente o el que estará utilizando para el cotilleo, como dicen ustedes claro, allá. claro, claro, claro. El echando rulo, ¿no? Echando rulos. Exacto, echando En rulos, como Colombia. decimos acá. Sí, sí, sí. Pero es que además no hay ninguna consecuencia de nada, ¿no? Nadie tiene Exacto, ninguna consecuencia. Es que exactamente, yo creo Miquel. que si todo esto fuese cierto, ya en cuanto a la Universidad de San Marco, en Lima, hacen ese estudio de esas Ujú. momias, automáticamente no las dejarían salir del país. Totalmente, Y las porque sería reclamarían. Claro. Claro, patrimonio peruano, claro. claro, sería patrimonio Claro. peruano y es que estaríamos hablando del mayor hallazgo de la historia. Es Y que eso es una clave muy claro, importante que tú acabas de decir, ¿eh? claro, Pero por eso digo yo, no habrá unos restos reales que este hombre, Jaime Maussan, no se atrevió, no pudo, no le dejaron sacar a la luz. ahora me voy a mojar yo. Yo creo que si Jaime Maussan tuviera eso, lo hubiese sacado. Porque De acuerdo. Mm. existe algo que se llama ego Sí, pero se me y hace tan siendo... raro que se ponga, se exponga ahí a la mofa y a la burla públicamente, ¿no? No, no, pero es que lo hizo más veces. Es decir, ya no Ya, se trata de la mofa, sino que, a ver, la gente olvida. Entonces, sí, él lleva muchos años investigando, lleva muchos años en este mundo, pero hay que recordar que de vez en cuando siempre mete alguna así, ¿no? De este estilo, para ujú, pegar, como, digamos, para expandirse y después aguantar el tirón, ¿no? Y claro, pero si mantenerse tu ahí. reputación se queda a la altura del betún, Mira, yo voy a contar algo que no voy a decir nombres ni voy a decir nada, ¿no? Pero venga. hace unos años ocurrió algo que este señor presentó y tal. Bueno, hablaba de los círculos de las cosechas y todo esto. Y entonces un grupo de Sí, personas que trabajaban para él, ¿no? Para ese programa de televisión que él tenía, un día hablando con unos cuantos, bueno, un par de ellos en concreto, me dicen, oye Eduardo, todavía estaban trabajando con él, ahora ya no trabajan, ¿no? Pero me decían, oye Eduardo, es que nosotros se nos cayó un mito porque queríamos trabajar para esta persona como reporteros, pero nos ujú, dimos cuenta de que un día nos despiertan a las 6 de la mañana, nos dicen que tenemos que ir al aeropuerto, bueno, coger un helicóptero que la productora ya tiene allí, porque tenemos que ir a unos círculos que hay, que acaban de aparecer, no sé qué, y cuando llegamos ahí estábamos viendo todavía cómo la gente cortaba la hierba. Es decir, oh, era todo un montaje. Y eso me lo contaron gente que tiene credibilidad, que no tenía nada que ganar y mucho que perder. Y claro, ellos me decían, es que se nos cayó el mito. Se nos cayó el mito porque realmente wow, estábamos formando parte de una obra de teatro que después se vendió en el programa como algo real. Y vaya, claro, dices tú, bueno, yo a partir de ese vaya, día y después, bueno, viendo un poco más la trayectoria, no es una persona a la que yo siga, pero sí que es alguien que conozco. Dije yo, hombre, pues si su forma de contar o divulgar el misterio es esta, mal vamos, ¿no? ujú, Y en este caso, pues ya, yo creo que es lo mismo. Tú no puedes presentar, es que hay que tener, lo voy a decir mal, hay que tener huevos ya, para irte a un congreso, presentar un informe forense a medias y decir que esto, que es el hallazgo, cuando sabes que hay informes
o sea, periciales de una universidad que tiene un nivel muy grande y un gran prestigio. Incluso hay algún antropólogo español que se desplazó allí y que dijo, un profesor español dijo, con palabras textuales, si un alumno de primero de carrera me dice a simple vista en 20 segundos que esto es cierto, lo echo de mi clase. O sea, lo dijo así, dijo, porque es que se ve, que es lo que decía antes Alejandro, o sea, que claro, no están articulados, ojo, y que en algunos análisis salen pegotes de pegamento entre las articulaciones, claro, o sea, donde supuestamente van las articulaciones. A ver. Claro, pero por eso digo yo, esta persona no, para exponerse a eso, aparte del ego, de la fama, de la notoriedad, ha ganado dinero o tiene alguien que le apoya. Sí, claro. Lo que sí tenemos que nos apoya, Alejandro y Eduardo, son ahora mismo, que son las 22:53, a 939 personas que nos están escuchando en directo. Wow. Desde 31 países distintos. O sea que gracias a vosotros por estar ahí también, ¿eh? Ya tenemos que ir terminando, pero yo, fíjate, voy a decir algo que igual es una salvajada, ¿eh? Pero, ¿y si los extraterrestres somos nosotros? Mira, Miquel, que tú has tocado un tema. Os habéis quedado sin palabra, ¿eh? No. Eso es un tema para otro programa, pero yo intentaré darte mi punto de vista antes de que terminemos. Venga. Es una teoría que ha tomado mucha fuerza, que quizás existiese antes de nuestra especie, de lo que somos, del humano per se que somos hoy en día, que quizás existiese otra civilización u otra especie en este planeta y simplemente nosotros fuimos implantados acá. De hecho, de eso sería muy interesante que más adelante habláramos, Miquel, pero no se me haría extraño. Y bueno, mira, nuevamente jugando a ser abogado del diablo. Listo. Supongamos que todo este circo mediático que se ha armado al respecto de esto sea simplemente una representación de esa otra realidad de la que estamos hablando. Yo no lo descartaría del todo. Yo creo que es muy interesante igual examinar esto con mente abierta. Sí, es que yo estos últimos años es lo que me está llegando por todos los lados, ¿no? Que nosotros somos los que hemos venido de otra galaxia, que nos hemos implantado aquí, que estamos parasitando todo este mundo, que ese es otro tema, ¿no? Y que somos realmente los foráneos, somos los que realmente venimos de fuera. Y también lo que dijo Stephen Hawking, o sea, dejad de llamar a los extraterrestres, porque lo que va a venir, cuidado, dejad de llamar. No llaméis más, porque los que tenían que venir ya están aquí, ya estuvieron, ya vinieron, ¿no? Quizás sean los que nos ayudaron a construir esas, como Machu Picchu o Egipto o Teotihuacán, que siempre lo digo mal, ¿no? En México, o lugares como esos lugares de Turquía que ya no nos da tiempo de hablar, pero que en otro momento hablaremos, ¿no? Quizá ya han estado aquí, quizá nosotros somos sus nietos, sus bisnietos. Y quizá no hay más que buscar, porque ya somos nosotros, ya estamos aquí. Sí. Yo tengo que decir que apoyo totalmente lo que dice Alejandro. Totalmente, o sea, no lo podría decirlo más fuerte, pero no tan claro. Yo estoy convencido. Sí, es realmente algo inquietante, Miquel, y bueno, creo que son temáticas, me encanta porque hemos abierto varias ventanas y ojalá que las personas, los oyentes nos manifiesten si quieren que más adelante abordemos estos temas aquí en este espacio. Yo feliz de poder nuevamente compartir micrófonos con ustedes, Miquel y Eduardo. Fantástico. Yo hoy quería haber hablado de Göbekli Tepe y de Karahan Tepe, pero bueno, eso nos va a quedar para otro programa, ¿no? Porque ahora además en Göbekli Tepe ha habido hallazgos, ¿no? Sí. Ese es el lugar de 11.000 años de antigüedad, pero que pudiera ser más antiguo, porque ahora hay unos nuevos hallazgos de unas nuevas pinturas.
Exactamente, Miquel. Estamos hablando de probablemente el lugar que aglutinó las primeras Mm, construcciones del ser humano, el primer lugar que algunos expertos han denominado como la Gran Capilla Sixtina de la Antigüedad, una wow. zona en Sanliurfa, Turquía, donde muchas personas por primera vez hicieron rituales relacionados con la muerte, o sea, algo realmente Ujú. sorprendente. Bueno, pues este tema tan maravilloso nos va a quedar para el próximo programa. Te cojo ahí, te lanzo la invitación, que ya sé que Claro que sí. siempre que puedes vienes, estás y te lo agradezco muchísimo. No sé si queréis decir cada uno una frase ya como para terminar. Por mi lado, Miquel, bueno, yo considero que va a ser muy interesante las investigaciones oficiales que se van a hacer sobre las momias de Nazca. Les reitero, no Ujú. podemos negar per se ni afirmar per se, siempre mirar todo con un espíritu crítico, siempre analizar todo desde las dos vertientes y creo que en definitiva el tiempo es el que dirá quién tenía Vale. la razón en este caso y ojalá lo podamos, por primera vez un hallazgo de este tipo, lo dejemos de ver con, con individualismos, con ego, con egoísmo, y Ya, lo ya. veamos como algo que puede beneficiar a nuestra especie, que nos puede ayudar a entender quiénes Ujú, somos. Yo creo que ujú. esa es mi conclusión, Miquel. Genial. Y yo decir que no creamos todo lo que nos cuentan y que, como siempre termino mi programa, que no existe lo desconocido sino lo oculto temporalmente, que el tiempo nos dará la Claro. razón a todos los que ahora estamos denominados como frikis o locos, ¿no? Que Ujú. ya, Lo que, claro, claro. Y lo que está aún por descubrir, ¿no? Que no existe lo desconocido, sino lo que está aún por descubrir. Yo os agradezco muchísimo, Eduardo, por lanzarnos al aire, por acompañarme en este nuevo mensaje, por estar ahí con tus opiniones y tu sabiduría. A todos los oyentes por estar ahí, esas casi 1000 personas que están escuchándonos en directo. Y también, como no, a Alejandro Bernal, periodista e investigador de lo paranormal. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Y Miquel, a escritor, ti. perdón, y escritor. Muchas gracias, Miquel. Un abrazo para ti, para Eduardo, Sí, para todos los oyentes de un nuevo mensaje. Y bueno, y si les gusta mi trabajo, les recomiendo mi eso. canal de YouTube, Mandrágora Misterios, donde publico muchas investigaciones al respecto. Y en las redes sociales, Ale Bernal 3. Press de prensa en inglés. Ale Ah, Bernal, Pres, Press con perdón. doble S. Yo pensaba que era 3 de número, perdón. Ale Bernal Press. Muy bien. Exactamente. Genial, encantados de que estés aquí. Nos has dejado con la boca abierta, con ganas de saber más, pero tenemos que irnos para que vengan nuestros compañeros. Oye, y lo que yo siempre digo, Eduardo, dime, no sueñes tu vida, vive tu sueño. Nos vemos el miércoles que viene. Nos escuchamos. Gracias, hasta la próxima. Gracias por escuchar un nuevo mensaje. Vive tu sueño. No sueñes tu vida.